juntamos para estudiar tu palabra con hermanos de tantas partes del mundo. Te agradecemos, Señor, por tu amor. Te agradecemos por el don maravilloso que has dejado en nuestras manos, tu palabra. Y pedimos, Señor, que realmente sea pan del cielo para nuestra vida espiritual, que nos alimenta, nos fortalezca, nos haga saludables espiritualmente, Señor, y que podamos crecer en Jesús a medida que estudiamos las verdades de las Sagradas Escrituras. Enséñanos a través de tu Espíritu y guíanos en el entendimiento del libro de Romanos. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, voy a tener yo que abrir mi Biblia aquí en mi teléfono, y estamos en Romanos ahora, capítulo 4. Ya terminamos el capítulo 3, perdón. Y vamos a Romanos capítulo 4. Muy bien. Vamos a leer todo el capítulo 4 y después nos venimos a dar versículo por versículo. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la incircuncisión como señal, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que muy bien, el capítulo 4, el apóstol Pablo usa el ejemplo de Abraham para ilustrar
la experiencia de la justificación por la fe. Y todo el capítulo 4 está relacionado con Abraham. Muy bien, vamos al versículo 1. En el capítulo 3, el apóstol Pablo nos introdujo a la justificación por la fe, nos mostró que es gratuita, que es dada por la gracia, es recibida por la fe, cuánto creemos en Cristo Jesús, que es otorgada a todos los que creen porque no hay diferencia, y es gracias a la fe de Cristo que la justicia de Dios nos es otorgada, y que es gracias al hecho de que nuestro Señor murió por nosotros, y todo el plan de la salvación, que Dios puede tratar como justo al impío, pues Cristo Jesús, a través de la obra de la redención, tomó sobre nosotros nuestro pecado y fue tratado como nosotros merecemos. Y es por eso que ahora nosotros podemos ser tratados como Él merece. Al fin del capítulo 3, en el versículo 28, el apóstol Pablo concluye diciendo: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Entonces ahora va a usar a Abraham como ejemplo de la justificación. Repasemos las dos palabras que hemos aprendido. La palabra justicia se refiere al carácter divino. Se refiere que el carácter que es acepto ante Dios, un carácter que es como Dios. La palabra justificación es la experiencia a través de la cual nosotros recibimos la justicia de Dios, que nos es otorgada gratuitamente. Y ya vimos una de las condiciones para ser justificados. La primera condición y el fundamento de la justificación es la fe. La justificación por fe. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios con fe, creyendo de que Dios va a obrar en nosotros de acuerdo a lo que Él ha prometido, entonces nosotros somos justificados. Esa es la primera condición. La segunda condición la vimos la semana pasada, y es la condición de que debemos ser impíos. Dios justifica al impío, no al bueno. El bueno no necesita ser justificado, pero ninguno de nosotros es bueno. No hay ni uno justo, no hay nadie que entienda, no hay ni uno bueno, dice las Sagradas Escrituras. Todos somos malos. Así que el Señor espera que nosotros vengamos a Él, aferrándonos a su promesa y creyendo que Él nos otorgará el don prometido, tal como somos, impíos como somos. Vamos a Él pobres y seremos enriquecidos. Y la tercera condición de la justificación es la muerte a sí mismo. Hemos de morir. En Romanos capítulo 5, capítulo 6 se nos dice que al que muere, él es justificado. Lo vamos a ver eso cuando lleguemos al capítulo. Muy bien, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. ¿Qué pues diremos que halló Abraham según la carne? Cuando nosotros leemos la historia de Abraham en Génesis capítulos 12 en adelante, se nos da la ejemplificación de Abraham en ambas experiencias. Cuando recibió la justificación por fe y también lo que él alcanzó según la carne. Según la carne, cuando Abraham trazó sus planes para salvarse el pellejo, cuando él confabuló las ideas con Sara para poder tener un hijo, lo único que hizo fue meterse en problemas. Lo único que hizo fue meterse en problemas. Dios tuvo que intervenir para salvarlo. Así que, ¿qué fue lo que Abraham alcanzó según la carne? Solo problemas. Las promesas divinas no vienen de acuerdo a la carne, vienen de acuerdo a la fe. Son otorgadas por la gracia. No son otorgadas de acuerdo a nuestras obras de la carne, lo que nosotros podemos hacer. Como cuando Abraham va a Egipto y allá le da miedo que no se va a cumplir la promesa porque a Sara la van a tomar y la van a hacer esposa de otro y se va a quebrar la promesa que Dios le ha dado, que va a ser una gran nación. Entonces, ¿qué hace Abraham? Formula un plan para rescatar a Dios y ayudarlo a que se cumplan sus promesas. ¿Y cuál es ese plan? Bueno, vamos a decir que Sara no es mi esposa y se quiere él salvar el pellejo.
Entonces ahí vemos una debilidad de Abraham, una debilidad bien profunda. Entonces, ¿qué alcanzó según la carne? Nada, se metió solamente en problemas. Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras. Así que aquí vemos que las obras en la cual Pablo está peleando en contra son las obras producidas por la carne. Son las obras que nosotros por nosotros mismos estamos tratando de hacer para ganarnos el favor divino, para cooperar con Dios, las obras por la carne. Estas no son las obras que son resultado de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Cuando somos convertidos y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Él va a producir buenas obras. Y el apóstol dice que hemos de ser celosos por aquellas obras. Pero esas no son las obras de la carne. Esas son las obras del Espíritu en nosotros, una vida que se ha sometido a la autoridad divina y que ha sido justificada, va a producir obras, pero esas obras no son confiadas para que seamos aceptos ante Dios. Porque si Abraham fue justificado por las obras, si Abraham fue acepto por Dios por las obras, si a Abraham se le otorgó la justicia, el carácter divino por sus obras, obras de la carne, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Claro, si nosotros pudiésemos ser justificados por nuestra obediencia, por nuestras buenas obras, por lo que hacemos, entonces nos gloriaríamos, nos volveríamos orgullosos. Y el propósito de la justificación no es gloriar al hombre, el propósito de la justificación por la fe es glorificar a Dios y humillar al hombre, porque el hombre naturalmente se exalta a sí mismo. El pecado nos ha hecho que nos glorifiquemos a nosotros mismos y le robemos la gloria que le pertenece a Dios. Es por eso que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 1. Si vamos a Primera de Corintios capítulo 1. Muy bien, Primera de Corintios capítulo 1 y vamos a leer, déjenme abrirlo, desde el versículo 18 en adelante. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Mire cómo dice Dios, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que claramente nos damos cuenta ahí que el propósito del plan de la redención es humillar al hombre. Y la humillación no es porque Dios sea malo, sino porque el pecado crea orgullo en el corazón y el orgullo destituye al ser humano del sentimiento de su necesidad
y lo pone más allá, lo pone fuera del poder divino de salvarlo. Dios no puede salvar al orgulloso. Dios, dice las Sagradas Escrituras, que Dios aborrece al orgulloso. ¿Por qué? Porque el orgulloso no siente necesidad. Entonces, el propósito del plan de la salvación es destituir al ser humano totalmente de su orgullo y hacerlo que se vea como realmente él es: necio, impuro, caído, totalmente destituido de cualquier bondad, producto del pecado. Pero pareciera tan duro eso, pero es que es la realidad. Entonces Dios ha de, en su amor, abrir nuestros ojos para que comprendamos nuestra verdadera situación y así nos aferremos a Cristo. Dios ha puesto todo lo que nosotros necesitamos en Cristo Jesús. En Cristo lo tenemos todo, no hay nada en nosotros. Es por eso que el versículo 2 dice que si Abraham fue justificado por las obras, él tendría de qué gloriarse, él podría ser orgulloso, él podría andar jactándose ante los demás de lo bueno que es, porque él ha alcanzado tanto gracias a sus propias obras. Pero dice que ante Dios no le valdría de nada. Entonces, tristemente, la justificación por obras que tantos han caído nos hace sentir buenos y nos vuelve jactanciosos. Nos creemos mejores que los demás, que somos más santos que otros y andamos juzgando a otros y dándole palos en la cabeza. Y eso Dios lo aborrece, porque la realidad es que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Versículo 3 del capítulo 4 de Romanos. Porque ¿qué dice la Escritura? Entonces ahora contrasta el apóstol Pablo lo que ha dicho en el versículo 2, lo va a contrastar con lo que dice las Escrituras en el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y ahora entonces él cita Génesis. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es parte de la historia de Abraham que viene del capítulo 15 de Génesis y el versículo 6. Vamos allá. Génesis 15, 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Es la historia cuando Abraham, después de haber ido a rescatar a Lot, si ustedes se acuerdan en la lección, volvió y se ve que tenía temor en su corazón. Dice el versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón y tu galardón será sobremanera grande. ¿Te fijas? Se fijan, hermanos, que Abraham parecía tan valiente. Agarró sus siervos y se fue a pelear contra aquel tremendo ejército. Dios le dio sabiduría, le dio poder y salvó a Lot y a todos los prisioneros. Derrotó, pero luego vuelve a casa y ahora el corazón se le llena de temor, de pensar que había hecho algo que ahora lo ponía a él y a su familia en peligro. Entonces Dios se le aparece, le dice, no temas, le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será grandemente, sobremanera grande. Entonces ahora hay otro aspecto del temor de Abraham. En el versículo 2 se muestra, dice, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Entonces, ¿cuál es el otro temor? Que se está ya viejo y quedando sin hijo. A pesar de que Dios le ha dado una promesa, Abraham tiene temor. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí está entonces la cita que se muestra en Romanos capítulo 4 y versículo 3. Es la experiencia cuando Dios le promete a Abraham
que él le va a dar descendencia. Lo sacan, Abraham, que ya está casi de cerca de sus 80 años. Dios lo saca, le muestra las estrellas y le dice, así será tu descendencia. Y dice que Abraham creyó. Y el momento que él creyó, le fue contado por justicia. Ahí fue justificado. Eso es lo que es ser justificado. Es cuando se nos cuenta nuestra fe, se nos imputa, se nos cuenta como justicia, se nos atribuye. Entonces, queridos amigos, aquí vemos algo bien importante, que Abraham fue justificado no tan solo por creer en Jesús como su Salvador. Él fue justificado cuando creyó la palabra de Dios, que le iba a dar una gran descendencia. Así que cada vez que nosotros creemos en las promesas divinas, cuando tomamos la palabra de Dios y nos aferramos a su palabra, creyendo las promesas sin mirar las circunstancias, porque Abraham él podría haber mirado las circunstancias, después lo hizo tristemente, pero en este momento no lo hizo, miró las estrellas, escuchó la palabra de Dios y él vio que Dios era fiel y verdadero y escogió creer en la palabra de Dios. Y cuando creyó, inmediatamente Dios le atribuyó justicia, lo justificó. Así que no fue él justificado por sus obras, él fue justificado por su fe. Claramente se declara en el libro de Génesis 15 que él fue justificado por su fe. Entonces aquí ahora el apóstol nos va a explicar la experiencia de la justificación. Usó a Abraham como ejemplo y ahora nos va a explicar la experiencia de la justificación. Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, al que está confiando en sus obras que son el producto de la carne, aquellas obras, en vez de cancelar la deuda, aumenta la deuda. En otras palabras, cuando nosotros confiamos en nuestras obras, nuestra deuda de pecado con Dios aumenta, no es disminuida. Así que el que da una ofrenda confiando en que eso lo hace bueno, el que sale a dar estudios bíblicos y él se cree de que por eso el Señor lo está aceptando, el que guarda el sábado o es como se llama vegetariano, el que se viste con vestidos largos, se sacó todas sus joyas, ya no usa cosas en los labios, ya no mira películas y por todas aquellas cosas él se cree que es bueno. Todo aquello le es contado a él como deuda, como pecado. ¿Por qué? Porque no está confiando en Dios, se está engrandeciendo en sí mismo. Es el resultado de su propio orgullo, es el resultado de la carne. Es como el publicano y el fariseo. Cuando ambos vinieron ante Dios, el fariseo se cree bueno, presenta sus obras ante Dios y se va a su casa sin ser justificado. No es acepto ante Dios. Todo aquello que le presentó a Dios y que él creía que era tan bueno porque hacía todas esas cosas, el fariseo tiene una deuda más grande y él mira con desdén al publicano y el publicano no le presenta nada a Dios, tan solo apela a su misericordia y él se va a su casa justificado. A él se le imputa justicia porque él cree que Dios lo acepta a él producto de sus promesas. Entonces, ¿cuál es el que está en peor situación? El fariseo. El publicano, su deuda le ha sido perdonada y se va a casa justificado. Entonces, ese es el peligro de confiar en nuestras propias acciones de bondad. El creernos bueno, el vernos como justos, porque nosotros tenemos un estilo de vida, tenemos ciertas creencias, tenemos prácticas que llevamos a cabo y eso nos desarrolla orgullo espiritual. En ese momento estás más perdido que la prostituta, el asesino, más perdido que todos aquellos ante los ojos de Dios. Porque tú no sientes necesidad de Cristo, te ves como bueno, por lo tanto no sientes necesidad de Jesús, te vas vacío de vuelta a tu casa. Y en el versículo 5
Dice, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, aquí entonces el apóstol claramente define la justificación. Cuando nosotros no confiamos en nuestras obras, pero creemos en aquel que justifica al impío. Aquí el apóstol Pablo está aplicando la justificación específicamente a la promesa que Dios desea salvar al impío, que Dios va a salvar al que viene en arrepentimiento, que Dios va a perdonar, porque esa es su promesa, eso es lo que Dios ha hecho, no puede él cambiar aquello. Cuando nosotros conocemos nuestra pecaminosidad, cuando estamos completamente convencidos que no hay nada bueno en mí y que yo no tengo nada que ofrecerle a Dios, y de esa condición, como el publicano, yo vengo a Dios aferrado a su misericordia y a sus promesas, creyendo que Dios va a cumplir su promesa, no importa cuán impíos seamos, en ese momento el Señor nos cuenta nuestra fe como justicia. Por eso se llama justificación por fe, porque es cuando ejercemos la fe para apoderarnos de la promesa divina, creyendo que esa promesa es mía, que Dios me la va a cumplir a mí, Dios entonces nos atribuye justicia. En el cielo, la palabra contada es la misma palabra que se traduce imputada, adjudicada, atribuida. Es la misma palabra. Y aquella palabra significa de que Dios, al ver nuestra fe, Él toma nuestra fe y adjudica a nuestras vidas, imputa en nuestras vidas la justicia de Cristo, el carácter de nuestro Salvador. El mismo carácter divino nos es otorgado como un don y somos ahora contados, atribuidos, adjudicados, imputados justos. Dejamos de ser pecadores, dejamos de ser imperfectos, injustos, malvados ante los ojos de Dios. Ahora Dios nos ve y se relaciona con nosotros como Él ve y se relaciona con Jesús. Porque tenemos sobre nosotros en nuestra vida, nos ha sido otorgado como un don el carácter, la vida perfecta de Jesús nos es imputada y Dios nos trata que nosotros vivimos aquella vida. Esa es la experiencia de la justificación por la fe. Y el resultado de aquella experiencia, el versículo 6 al 8 nos dice, como también David habla de la bienaventuranza, de la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En otras palabras, el cristiano que recibe la justicia de Cristo es el cristiano feliz. El que deja de confiar en sus propias obras es el cristiano bienaventurado, es el cristiano súper feliz. Dice, diciendo, ¿por qué es que somos felices? Bienaventurados, felices aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Así que la justificación trae el perdón de nuestros pecados y cuyos pecados son cubiertos. Nuestro pecado queda cubierto por el manto de la justicia de Cristo. El perdón trae el encubrimiento de nuestra desnudez. Es por eso que cuando Dios perdona a Adán y Eva, Él los cubre con el manto hecho por Él, con el manto de aquellos animales. Es por eso que la salvación se lo compara a un manto en el cual somos vestidos. Dios ha cubierto nuestra pecaminosidad y ya no comparecemos ante Él como pecadores, comparecemos ante Él como hijos de Él. Tomamos el lugar de Jesús. Así como Jesús tomó nuestro lugar, ahora nosotros tomamos su lugar. Dice, bienaventurado al varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Se fijan? El Señor nos perdona, el Señor nos cubre y el Señor ya no nos inculpa de pecado. Esos son los resultados de la justificación. Pero la justificación tiene resultados más abarcantes que estos. Pero el apóstol nos muestra el resultado inmediato. El resultado inmediato es el gozo que se recibe en el alma y la certeza de que hemos sido perdonados, cubiertos y ahora ya no somos más culpables ante los ojos de Dios. Ahora somos hijos de Él y Él nos ve como Él ve a su Hijo amado Jesús y nos ama
como Él ama a Cristo. Muy bien, lo vamos a dejar ahí porque me tengo que ir. ¿Hay alguna pregunta? Es maravilloso. Este es mi tema favorito. ¿No hay Pastor, pregunta? Sí. sí, pastor. El hecho de que Abraham haya recaído en su falta de fe, porque después nace Ismael, ¿no cuenta eso? Eso lo vamos a ver más tarde en el capítulo 4. Ahí lo vamos a ver cómo Dios trata a Abraham, a pesar de todo, porque Abraham tuvo muchas caídas, bien feas algunas. Y en el capítulo 4 se nos presenta la vida de Abraham desde la perspectiva de la justificación por la fe, y es maravilloso porque se presenta una vida totalmente perfecta, como que él nunca hubiese pecado, nunca hubiese cometido ni un error y hubiera tenido una fe absolutamente perfecta. Ok. Quizás Pero por lo eso, vamos a ver pastor, cuando lleguemos ahí. los evangélicos creen salvado una vez y salvado para siempre, porque resulta como con un mensaje tan grande, tan lindo, tan maravilloso, que nos justifica de esa forma, y teniendo estos ejemplos como Abraham, David, nosotros mismos, cada uno, eh, pensar que toda la maldad que hemos generado tenga que nuevamente volver a impartirse. Entonces, es como, estoy tratando de entender un poco a los hermanos evangélicos, porque no creen Es que, lo mismo que nosotros en ese aspecto de que la santificación es un proceso y la salvación es otra cosa. claro, bueno, la salvación, nosotros la justificación la recibimos cada vez que tú ejerces fe en la palabra de Dios, el Señor te justifica, ya sea por lo que sea, cuando estás enfermo y le pides al Señor que te sane y le muestras una promesa y tú le dices, Señor, yo creo tu palabra porque tú lo has dicho. El Señor te adjudica justicia inmediatamente y puede que también viene el don de la sanidad. Así que estamos siendo constantemente justificados. Si Abraham hubiese dejado de confiar en Dios a pesar de todas sus debilidades, si hubiese dejado de ofrecer los sacrificios en la mañana y en la noche y se hubiera olvidado de Dios, se habría perdido. Pero el hecho de que Abraham amaba a Dios y caminaba con Dios, a pesar de sus defectos, y creía que el sacrificio de Cristo era suficiente para él, por eso mañana y noche ofrecía sacrificio con su familia, eso fue que le garantizó la salvación a Abraham. Si nosotros hacemos lo mismo, si en nuestras debilidades, en nuestro crecimiento, caminamos con Dios, amando a Jesús, confiando en Él, no en nosotros, teniendo plena seguridad que en Cristo somos aceptos y que el Señor nos está obrando en nosotros tanto su querer como el hacer, y que Él nos garantiza que nos va a tener listo cuando Jesús venga, entonces es imposible perderse. Sigamos entonces viendo. Entonces lo que estaba diciendo es de cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, creyendo en Jesús y confiando en Él, a pesar de nuestras debilidades y flaquezas, pero hacemos de Jesús nuestro todo y nos aferramos a Él creyendo de que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará, y no nos desanimamos ni nos apartamos del Señor, es imposible perderse. Entonces, la doctrina de ser salvos para siempre, una vez salvos, siempre salvos, es una tergiversación de la seguridad que nos otorga el caminar con Cristo. Ninguno de las personas de las Sagradas Escrituras fueron salvos para siempre una vez que fueron salvos. Hay algunos de ellos, por ejemplo, el rey Saúl fue convertido, recibió el Espíritu Santo, pero eventualmente se perdió porque él dejó de confiar en Cristo y se volvió orgulloso y desobediente, rebelde. Entonces se perdió, a pesar de haber sido convertido y haber sido recibido lleno del Espíritu Santo. Pero la seguridad se encuentra en eso. El ejemplo de Abraham y de todos los héroes bíblicos es que ellos no confiaban en sus obras, no confiaron en sí mismos, confiaron en Cristo. Y hubieron veces cuando confiaron en sí mismos que hicieron terribles embarradas. Pero a pesar de aquello,
cuando se volvieron al Señor en arrepentimiento, fueron perdonados y eventualmente murieron siendo salvos. Y esa es la seguridad. Nuestra salvación no se recibe una vez para siempre. La salvación se recibe diariamente. Cada vez que escogemos creer en la palabra de Dios, humillarnos a nosotros y no confiar en nosotros mismos, sino que confiar en las promesas de Dios por fe, el Señor nos adjudica su justicia. Somos constantemente justificados. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. En otras palabras, por la fe, el justo permanece justo. Podría ser a lo mejor un buen ejemplo de lo que estamos hablando, la misma vida de los patriarcas y todos los grandes hombres, porque conocemos sus debilidades, pero también conocemos el dolor que sintieron después que reconocieron su mal y volvieron a ser hombres victoriosos. Sansón, por ejemplo, o el mismo David con los salmos, donde escribe con tanto dolor lo que él sintió. Eso podría hacernos sentido de explicar bíblicamente tal vez a nuestros hermanos y bueno, y a mí misma también estoy razonando eso respecto de la importancia de tener simplemente la fe, de creer y mirar a Cristo y no mirarse a uno, pues ese es el problema. Claro, ese es el problema. La batalla constante en la vida cristiana es el no confiar en nosotros mismos, el no confiar en la carne. Ese es el ejemplo que el apóstol nos da en el capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Qué obtuvo Abraham de acuerdo a la carne? No obtuvo nada. Y si él hubiese obtenido justicia de acuerdo a la carne, de acuerdo a sus obras, entonces tenía de qué enorgullecerse y volverse jactancioso. Pero no fue así. La Biblia dice que él fue justificado por la fe. ¿Por qué? ¿Por qué por la fe y por la gracia? Porque nosotros no podemos alcanzar aquella justificación. Es imposible. Entonces Dios la ha puesto al alcance de todos a través de su gracia por medio de la fe. Es gratuita. Quedó maravilloso. Y eso es lo que nos debe llevar a ser humildes. El vernos que no somos nada, no somos sabios, no somos inteligentes. Todo lo que tenemos nos ha sido otorgado a través de Cristo Jesús. Todo. Incluso cuando no lo conocemos. Y que somos todos iguales, por eso Pablo decía que no hay judío ni griego, al final somos todos pecadores. Qué bonito. Muy bien, queridos hermanos, un abrazo. Es toda materia para pensar muchísimo. Estas son los temas tan hermosos de las Sagradas Escrituras. Y hay tanta profundidad que indagar y materia para meditar, pensar. Así que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Oremos y terminamos. Muy bien, oremos. Nuestro amado Dios, cuán felices, agradecidos estamos por darnos tan maravilloso don. En Jesús, en su maravillosa vida, nos has otorgado todo lo necesario para ser salvos, ser aceptos ante ti, ser perdonados, cubiertos, ser tratados, Señor, como que no somos culpables. Nos has, Señor, dado todo esto como un regalo y te alabamos y glorificamos y queremos decir que nosotros creemos tu palabra y recibimos aquella promesa maravillosa de la justificación. Y Señor, queremos reconocer ante tus pies que sí somos impíos, injustos, malos. Nuestra vida, Señor, tiene un récord de pecaminosidad y rebelión contra ti. Pero también sabemos que por tu misericordia tú nos aceptas, nos amas y nos cubres con la maravillosa justicia de tu Hijo. Y hoy queremos recibirla. Queremos, Señor, nuevamente aceptarla. Queremos declarar con nuestros labios que, Señor, ante tus ojos, tú nos tratas como hijos y nos amas, Señor, como amas a Jesús. Y nos ves como puros, perfectos, santos, como que nunca hubiésemos pecado. Gracias, Señor, por ser tan generoso con nosotros. Ahora oramos por Lidia. Queremos pedir, Señor, que asistas a nuestra hermana que tiene este problema tan terrible de la endometriosis. Te suplicamos por Cristo Jesús. Para ti que no hay nada difícil, Señor. Asiste a nuestra hermana. Y si lo mejor que tú puedes hacer es cumplir tu palabra, y como tú has dicho que tú eres el que perdona todos nuestros pecados y sanas todas nuestras enfermedades,
Te pedimos, Señor, que si es lo mejor que puedes hacer por ella y el tiempo es correcto, que, Señor, tú la sanes totalmente y que no tenga más problema de aquella enfermedad, que sea totalmente restaurada, Señor. Pero si tú vas a permitir que la sanidad tome un tiempo de llevarse a cabo, dale la fortaleza espiritual, la fe necesaria para confiar en ti y para aprender a regocijarse en el medio de las circunstancias que está viviendo. Te pedimos por Connie, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús, que atiendas a esta muchacha, Señor, joven, que tiene problemas, Señor, psicológicos. Padre, tú eres el único que puede sanar la mente. Y Cristo Jesús, Señor, murió para nuestra sanidad mental también. Somos sanados por sus heridas, dice tu palabra. Y queremos pedir que la sangre maravillosa de Cristo Jesús sea aplicada a esta niña y que, Señor, su enfermedad mental pueda ser sanada totalmente y que llegue a ser totalmente normal para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por escuchar nuestra plegaria y responderla, no porque lo merezcamos, no porque, Señor, tengamos obras de justicia que podamos presentar, sino porque tú eres un Dios compasivo y misericordioso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo grande a todos. Gracias, pastor. Gracias, Chao, pastor. chao. Estamos todos. Chao, chao. Adiós.